Bienvenidos al curso de Matemática 1 del ciclo básico del nivel medio. En esta ocasión trataremos una secuencia didáctica enfocada en desarrollar el tema de pares ordenados. Vamos a iniciar con ello y vamos a ir viendo la metodología. En primer lugar, ya tenemos un archivo que ha sido generado con la finalidad de desarrollar dicho aprendizaje, pero vamos a utilizar herramientas virtuales, en este caso GeoGebra y OpenBoard, que serán las auxiliares. En este caso, iremos viendo el proceso rápidamente. Bien, entonces en esta ocasión ya tengo una carpeta en la cual tengo un documento. El documento se llama pares ordenados y en él tengo toda la información que voy a necesitar para desarrollar mi clase. En este caso podemos ver la secuencia didáctica, el tema, el curso, el grado docente, el objetivo general y el objetivo específico. En el objetivo general es una propuesta metodológica en la enseñanza de los pares ordenados y las diversas formas de representarlos modelando con herramientas virtuales como soporte. En la parte de los objetivos específicos tenemos que establecer los procesos pertinentes para la construcción de objetos matemáticos utilizando software especializado. Comprender la importancia de utilizar herramientas digitales en el modelado de pares ordenados. Bien, entonces el primer proceso que vamos a hacer es convertir nuestro archivo Word en PDF. Lo vamos a guardar como se nos despliega esta ventana y aquí tenemos que seleccionar la conversión de PDF. Vamos a guardarlo como tal. Se ha guardado. Este archivo que tenemos acá, Word, ya lo tenemos convertido en PDF. Entonces de esa cuenta ya podemos trabajar en otra herramienta que vamos a utilizar. En este caso, OpenBoard, que será mi auxiliar en este proceso de aprendizaje. Bien, empecemos entonces. Esto ya no lo vamos a utilizar, lo podemos cerrar. Vamos a guardar que sí. Aquí podemos ver que igualmente ya tenemos generado el archivo que necesitamos. Entonces podemos cerrar esta ventana igualmente. Aquí vamos a ir a ver la cuestión de nuestro OpenBoard, que lo tenemos por acá. Si ustedes ven, ya lo he abierto, previamente instalado. Les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan trabajar con ello. Un breve repaso de la información. Aquí podemos ver, por ejemplo, la paleta de colores. Podemos ver lo de las líneas, el borrador. Por ejemplo, lo de las líneas, podemos hacer esto. El borrador, podemos hacer esto, para que les sirva en el proceso de enseñanza. Podemos ver que podemos cambiar la tonalidad. Yo quiero volver a la situación. Ustedes podrán explorar un poco en ello. En lo referente a las cuestiones, aquí regresando lo de la línea, aquí estos botones de acá arriba no se han habilitado, puesto no he importado el documento, entonces por ello no aparece. En la parte derecha podemos ver lo que es la web, los documentos donde se importan, mostrar el escritorio. Si yo quisiera mostrar el escritorio, ustedes podrían ver la información que yo tengo, la situación acá. Entonces, eso me va a servir a mí para poder traer aplicaciones que yo necesite trabajar con ellas. Bien, entonces regreso con la explicación de la plataforma. Aquí en la web puedo trabajar en el mismo sistema y trabajar situaciones en línea de alguna página que yo quiera acceder. En la parte de abajo tengo el menú de la paleta de opciones de el lápiz, el borrador, lo que es el que marca, el resaltador, seleccionar objetos, el mover objetos, em, podría mover esto acá. Los dos primeros no los puedo utilizar todavía porque no tengo documentación eh, importada o trabajada como tal. Mi puntero láser.
el generador de líneas, si yo quisiera generar líneas rápidamente y quisiera generar alguna cuestión. Em, Ahora, bien, ustedes podrán explorar más situaciones acá. Tengo otras cuestiones como por ejemplo la cuestión de, hay otra paleta de opciones que es la que aparece de este lado. Serían estas cuestiones que ustedes las pueden explorar después. Bien, como el objetivo de la sesión es trabajar la situación acá eh, de un archivo PDF. Vamos a ver por qué lo convertí en PDF. Aquí donde está la parte de documentos, yo voy a importar el documento acá en la parte de acá donde dice importar. Yo ya tengo el documento acá, pero lo voy a borrar para que ustedes puedan ver el proceso también de borrado. En la parte superior tengo la papelera donde dice eliminar. Yo lo elimino. No se va a eliminar el archivo como tal en la carpeta que yo tengo, sino que se va a eliminar acá en la plataforma donde yo lo importé previamente. Le doy que sí, entonces se borra. Pero yo lo que quiero hacer es hacer la importación. Si quisiera exportar, igual aquí lo puedo hacer, o sea, puedo sacar el documento ya cuando lo haya procesado. Entonces voy a importar, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pares ordenados, le doy a abrir. El documento tenía 7 hojas, las 7 hojas se alojaron acá ahora. Entonces yo puedo empezar a trabajar desde ya. Aquí es la parte del documento, ya estoy en el documento propiamente. Si tengo problemas de visibilidad, yo puedo venir a la paleta de opciones y hacer los acercamientos que yo quiera. O hacer esto, o puedo hacer esto, alejar. Entonces, por cuestiones de que tal vez está muy pequeño, entonces podría pasar, tenemos la necesidad de hacer eso. Si vemos los botones de acá arriba, ya se habilitaron, quiere decir que ahora ya puedo pasar las páginas y esto lo puedo trabajar bien, muy bien. Bien, entonces voy a regresar siguiendo con mi breve, con la explicación y qué nos va a servir en el proceso. Bien, entonces con la cuestión de la mano aquí abajo, esto me permite mover el objeto como tal, lo puedo mover y esto me va a permitir a mí poder trabajar perfectamente. Yo puedo inclusive de alguna manera lo puedo, si yo quiero resaltar algo, por ejemplo, yo puedo hacer esto. Si yo quisiera hacer alguna observación, lo puedo hacer. Puedo borrar y no le pasa nada al documento. Entonces, eso sería. Entonces, iniciando con la clase, podría decirse, secuencias didácticas, el curso de matemática, ya leí la parte de los objetivos. Es importante la construcción de modelos matemáticos, que sería la parte de trabajarse en la situación problemática real, la formulación del problema, el modelo, la predicción, la coherencia y lo que realmente engloba todo sería la validación en la construcción de modelos matemáticos. Yo puedo pasar perfectamente a la siguiente página. En este caso sería la cuestión que aparece acá, que podemos ver perfectamente y obviamente como no se ve, podemos acercar, podemos ver lo que es el esquema de aprendizaje activo, donde la parte del contrato didáctico también es importante. Tenemos la parte que nos provee tanto lo que son los recursos de una triangulación, en la cual el aprendizaje activo necesita de tres actores: los participantes con su razonamiento crítico, habilidades, las TIC, el juego, las fichas, la actividad creativa y las técnicas cooperativas, la orientación, la gestión en el aula, el prepara actividades y organiza el conocimiento. Muy importante. Los recursos a utilizar en esta sesión: computadora, tablet, los recursos virtuales, Open Board, que está en los 3 sistemas operativos. Aquí está la dirección de descarga, que podríamos ir perfectamente
Utilizaremos también lo que es GeoGebra, entonces para las herramientas y veremos cómo interactúan. Estos dos archivos, uno lo utilicé para hacer la conversión y el otro para trabajar, poder trabajar propiamente. Si ustedes se dieron cuenta, cuando yo abrí para poder importar el documento Word, no es soportado. Bien, entonces ahora vamos a trabajar la parte de cómo trabajar un tema, en este caso los pares ordenados, y vamos a ir viendo la mecánica de cómo trabajar y podernos apoyar en la cuestión del proceso de aprendizaje en nuestra aula. Por ejemplo, aquí tenemos el tema de par ordenado, es una pareja de valores formados en una relación que establece un criterio ordenado. Vamos a simular una clase donde valores del eje X abscisa son primero y los ejes del eje Y son ordenados. Algunas cosas que son importantes evaluar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, hay que ver cuáles son las problemáticas que ellos presentan y las dificultades. En este caso, los estudiantes, por ejemplo, confunden la X y la Y, intercambian lugares, y también cuando estamos trabajando la parte de los ejes del plano cartesiano, también confunden el eje X y el eje Y. Y otra cosa es que a veces no respetan las distancias de los cuadros a la hora de graficar, por ejemplo. Son algunas de las situaciones que hay que tomar en cuenta al momento de trabajar este tema. Muy importante. Bien, entonces, siguiendo con la situación, podemos ver que los pares ordenados se pueden representar de tres formas y se ejemplifican a continuación. Está la forma simbólica. La forma simbólica se representa con una letra mayúscula. Lo referente a -6, -2, que son el par ordenado con sus coordenadas X, Y. Y esta es la primera situación que aparece. Esto nos dan a nosotros en el proceso. La siguiente forma de poder trabajar la parte de los pares ordenados en la cuestión de representarlos es en la situación de la tabulación. Esta parte de la tabulación viene dada por la situación de la simbolización y podemos ver que aquí aparecen los datos. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a trabajar? En este momento nos vamos a ir al escritorio para trabajar esta situación. Entonces aquí en la parte derecha podemos ver, dice mostrar escritorio. Entonces esto lo que me permite a mí es que yo puedo trabajar perfectamente en mi escritorio y puedo abrir las aplicaciones que yo desee. En este caso tengo a la mano GeoGebra, lo abro y esto me lleva a que sea abierto. En algunos casos podemos ver acá la cuestión. Voy a explicar rápidamente. Tengo una paleta de cuestiones acá que me tapa la situación del menú. Lo voy a mover un poquito para que no me tape. Eh, ya lo hemos arrastrado con la idea de que no nos perjudique. Bien, entonces, importante poderlo mover, ¿verdad? Donde hay un lugar donde no nos moleste. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Explicando con la parte que les comento, aquí en la parte superior me interesa la parte de edición, donde dice vista gráfica al portapapeles. Ahora estoy en GeoGebra Classic 5, muy importante. Voy a ir a la parte de la hoja de cálculo, que va a ser lo que nos vamos a centrar en ello. Entonces serían las dos situaciones, vista gráfica, vista de hoja de cálculo y obviamente si uno quisiera un extra, el de guardar como o exportar, que podría ser también, pero lo que realmente a mí me interesa trabajar es la vista gráfica y la hoja de cálculo. Cuando yo presiono la hoja de cálculo, que será lo primero que haré, en el lado derecho se me abre una hoja de cálculo que tiene características muy parecidas a las hojas de Excel que se trabajan en Microsoft. Entonces veamos la situación. Vamos acá y voy a escribir comillas. Es lo primero que haré. En este caso pulsamos la X. Hacemos lo propio en la otra situación, en este caso la expresión de Y, para que lo tome como texto.
y en este caso voy a ir en esta parte de acá, centramos. Ahora bien, yéndonos a la parte de lo que ya tenemos, yo puedo hacer el cambio, ojo con esto, yo puedo hacer el cambio y regresar a mi aplicación de Open Board y lo puedo presionando ese botón. Yo miro que la expresión es -6 y -2. Regreso y ya saben que en la parte derecha está mostrar escritorio y no tengo que estar abriendo y cerrando programas o minimizando. Eso es lo que me permite interactuar. Y esto lo que me lleva es a la cuestión de ingreso de valores, aquí manuales. Pulsamos -6 acá y -2, que serían los primeros valores que vimos en el otro lado. Ahora, regresando con las dos situaciones que yo les mencioné, tendríamos -4 y 4, -4, -4 y 4, -2 y -1. Veamos si no estoy mal en ese sentido. Regresando acá, estamos bien, y 7 y 3. Entonces ahora los otros dos valores, 7 y 3. Bien, entonces esos serían los valores. Ahora, ¿cómo ingresamos valores en el gráfico? Esta parte de acá sabemos que es la forma tabular que habíamos de valores. Si nosotros regresamos a nuestra situación de nuestro documento, podemos ver que tenemos la forma tabular. La forma simbólica me sirvió básicamente para trabajarlo en forma tabular. Y ahora vendría la otra forma de representar los pares ordenados de forma gráfica. Esta parte de acá yo la puedo trabajar perfectamente. Si ustedes pueden darse cuenta, puedo acercar un poco más las expresiones y esto me va a permitir a mí inclusive poder visualizar los otros puntos que yo necesito trabajar. Bien, podemos regresar, como les dije, en la parte superior, podemos hacer el regreso, mostrar el escritorio y hemos visto que hemos regresado a lo que ya estamos trabajando en GeoGebra. Bien, entonces nos vamos a ir al lugar de la entrada. Aquí en la parte de la entrada puedo visualizar yo la cuestión de cómo voy a ingresar la situación. Primero voy a hacer un error en el ingreso para que no nos preocupemos si nos equivocamos. Escribí un guión bajo, esto no va a estar bien, el sistema no me va a dejar. Igual se me olvidó el signo igual, pero yo lo estoy escribiendo de tal manera que nos demos cuenta de que si ingresamos algo mal, por ejemplo, escribo 3 y 2, que no es la forma correcta de hacerlo, dice, por favor, y revisa la entrada de la variable no definida de A, entonces le doy a aceptar. Esto no está bien. Bien, voy a explicar otra cuestión. Cuando yo ingrese valores en la expresión acá de la entrada del programa de GeoGebra, tengo que tener claro algo. Las expresiones A y B de las columnas y de 1 a 5 son las filas. Lo que a mí me interesa trabajar es de 2 a 5, que son las filas y las columnas. GeoGebra, igual que en Excel, se sobreentiende de que primero toma el valor de la columna y luego lo de las filas. Entonces, así lo interpreta. Entonces, en el caso del ingreso, ahora sí vamos a hacer el ingreso correcto, sería la expresión A igual, abrimos paréntesis, automáticamente el programa nos abre y cierra el paréntesis y regresando a la situación, para ejemplificar el primero, tendríamos la columna A, que el lugar para el -6 es A, -6, y la fila es 2. Entonces eso quiere decir que acá yo lo puedo trabajar con, en este caso sería A2. Por consiguiente, la expresión que yo tengo en el otro lado sería de B
con para el menos 2, la columna B y la fila 2. Entonces, eso sería, en este caso, la forma de ingresar la expresión. En este caso, acá vamos a borrar esto. Voy a borrar. Entonces, aquí sería A igual, paréntesis, menos lo que había comentado, A2, B2. Lo ingreso y podemos visualizar en el plano cartesiano la expresión. Si yo paso sobre él, puedo ver que es A menos 6,2 y es la forma que propongo, la forma de ingresarlo. Otra forma de hacerlo que no es muy recomendable es que yo venga y, porque la idea es que el estudiante vea la sincronización que normalmente se hace es que yo vengo para colocar un punto, sería acá, y como ya seleccioné lo del punto y yo quisiera, por ejemplo, en este caso, trabajar el otro punto menos 4,4, que no es la forma adecuada, que sería lo que normalmente hacemos, menos 4 y 4, ¿sí? Pero yo sugiero que lo hagamos de la otra forma para que el estudiante le encuentre otro sentido a lo que está aprendiendo. Entonces, de esa cuenta, nosotros podemos, lo vamos a borrar y voy a volver a ejemplificar. Voy a ingresar las expresiones. Sería lo que habíamos hablado. Ahora le voy a llamar valor B. Le damos igual, paréntesis. En este caso sería A3, B3. Y así de alguna forma practica lo que ha visto en Excel el joven. Vemos acá en pantalla que ahora el valor B como tal ha ingresado. Nos posicionamos sobre él para ver la cuestión de los puntos del punto B, que podemos ver que ahí está. Yo puedo ver las coordenadas polares, algunas otras cuestiones que yo quisiera renombrar. Yo quisiera cambiar a punto C, lo podría hacer. O asignar otra letra, ¿verdad? Según lo que yo considere. En el siguiente caso sería C igual, paréntesis nuevamente, y serían los valores de menos 4 y 4. Entonces, pero yo no los voy a escribir. Yo voy con mis coordenadas, serían A4, B4. Le damos Enter, que ese fue el que acabamos de ingresar. Y es lo que vemos ahí. Nos faltaría un punto, que sería el punto D. Es igual, paréntesis, sería 7, perdón, no sería ingresar los valores, sino que, como les digo, A5, B5, que sería un error muy normal el que se ingresar propiamente. La idea es que él entienda la idea de columna y fila también y que practique esa parte. Otra cuestión que podemos visualizar en el momento, yo puedo ocultar esto, la tabulación de datos ya no me interesa por el momento, la puedo cerrar, no pasa nada. Y lo que puedo hacer es hacer un acercamiento de la situación. Si yo quiero propiamente. Yo quisiera hacer algún movimiento que no me gusta cómo está, entonces me voy aquí a la parte superior donde dice mueve. Entonces yo puedo, como una manita que me va a salir, yo puedo hacer esto según lo que yo considere apropiado, mover, centrar, lo que yo considere más oportuno a la hora de trabajar. Bien, entonces eso sería. Falta el último paso, que es que vayamos a la parte de edición. ¿Cuál es la idea? Venimos acá a la parte de la edición y donde dice vista gráfica al portapapeles, damos clic, sale un reloj de arena y ahora esto que yo tengo en pantalla lo voy a exportar y lo voy a llevar a GeoGebra. Entonces me voy acá
ya estoy posicionado en la cuestión de Open Board, porque si ustedes visualizan, ya estoy en Open Board y me traje la información. Entonces voy a minimizar para ver cómo estamos. Ver dónde está la cuestión de la gráfica que yo quiero colocar. En este caso yo puedo hacer lo siguiente. Le doy control V y me traje el objeto de GeoGebra. Si ustedes se pueden dar cuenta, se sobrepuso sobre la página, pero a mí no me conviene que esté así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En la parte inferior yo tengo los botones, sobre eso mencionaba aquí, este botón es el que me sirve para cambiar las dimensiones del objeto. Aquí, en esta parte de acá, debo de poderlo manipular. Aconsejo que se haga en la esquina. ¿Por qué? Porque las dimensiones no cambian del objeto. Entonces, para dicho efecto, vamos acá, podemos moverlo si así lo deseo, o puedo cambiar las dimensiones como dije anteriormente, según lo que yo considere necesario para mi objeto de estudio. Entonces, la importancia de poder trabajarlo aquí en la parte inferior, yo lo quiero colocar en la hoja, quiero colocar este objeto, este que está aquí, lo quiero colocar dentro de la hoja. Entonces, lo que hago es, todavía no casa sobre la situación. Entonces, lo que hago, igual, sigo haciendo la misma situación en este caso, hasta que yo mire que me queda bien, entonces yo puedo venir. Sería la selección la más adecuada. Yo creo que ahí estamos. Ahora sí, ya podemos ver. Puedo hacer el acercamiento. La escala es de 2 en 2. No me gusta. Yo podría hacer el cambio si así lo deseo. Pues bien, esa sería la cuestión. Podría hacer una importación de este documento como tal. Ya tengo mi documento, o sea, lo llevé acá a esta parte y esto me ayuda a poder ir trabajando de forma más rápida todos estos archivos con la finalidad de mejorar mi presentación de trabajo. Pues bien, espero que esta sea una sugerencia que le puedo hacer a usted para poder trabajar en su clase y un aporte para la educación. Bien, entonces podríamos como último caso hacer la exportación acá. Yo podría exportar como PDF nuevamente el archivo, pero ya con el cambio que yo le hice. Y lo puedo llevar al lugar, lo puedo colocar en el escritorio si así lo deseara y el documento darle guardar y con ello concluir el proceso. Se tarda un poquito, está llevándose siempre las 7 páginas, o sea que el PDF se vio modificado. Puedo ir nuevamente a mostrar el escritorio. Ahora sí voy a minimizar el documento y ahora yo me puedo dar cuenta que el archivo está en mi escritorio. Pues bien, con esto concluyo la sesión. Gracias por su atención.